Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más del programa Iglesia, Estado y Sociedad, este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde semana tras semana le traemos a nuestra audiencia distintos temas y análisis de situaciones que son de interés e importancia para nuestra sociedad, para nuestra vida como pueblo y sobre los que la Iglesia también tiene algo que decir. Y en el día de hoy tenemos con nosotros a tres distinguidos puertorriqueños que son miembros, los tres o pertenecen al Comité de Expertos y Asesores en Cambio Climático de Puerto Rico y van a estar compartiendo con nosotros durante este día una serie de recomendaciones y un documento de recomendaciones que ellos han estado preparando para que Puerto Rico se pueda enfrentar y un poco mitigar los efectos del cambio climático que ya estamos sintiendo. Me refiero al ingeniero Carl Axel Soderberg. Ingeniero, bienvenido y gracias por estar aquí. Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad y el apoyo que la Pontificia Universidad Católica nos está dando. Gracias a ustedes por el trabajo enorme que han estado haciendo. También está con nosotros el doctor Pablo Méndez Lázaro. Él está ahora mismo con la cámara apagada, pero es que está en el aeropuerto esperando para tomar un avión y aún así sacó espacio para estar aquí. Doctor, gracias por acompañarnos. Saludos, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muy contento de estar durante esta actividad con ustedes y poder estar hablando de lo que es el Comité de Expertos y Asesores en Puerto Rico. Gracias. Gracias a usted. Y también tenemos con nosotros al doctor Rafael Méndez Tejeda, quien también pertenece al comité y también ha estado en ocasiones anteriores compartiendo con nosotros aquí en la Pontificia en distintos foros. Doctor Méndez Tejeda, bienvenido. Pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación y qué bueno que desde la fe también se está trabajando con el asunto del cambio climático. Gracias por la invitación y como siempre es un placer compartir con los compañeros Pablo y Carl y poder hablarle al público de las cosas que estamos haciendo en el comité. Muy bien, también me acompaña como todas las semanas el querido compañero y hermano Fernando José Pacheco Balcourt. Fernando, gracias por estar. Saludos, gracias Israel, como de costumbre, y gracias a todos los invitados. Del mismo modo, la exhortación siempre es al público a tomar nota de esta información exquisita que nos van a traer estos peritos en esta materia tan pertinente para el mundo entero, pero sobre todo para Puerto Rico. Así que, muy buenos días. Bueno, para comenzar, tengo que comenzar diciendo que este próximo viernes 17 de noviembre, aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, específicamente en la Sala Madre Teresa de Calcuta, ubicada en el edificio Perea, se van a estar realizando vistas públicas sobre el documento, ¿verdad?, que ha producido este comité de expertos y asesores en cambio climático y que hacen una serie de recomendaciones muy puntuales para que Puerto Rico pueda no solamente prepararse, sino también mitigar, ¿verdad?, los efectos del cambio climático que, como yo dije, ya se está sintiendo. Esas vistas públicas serán a partir de las 2 de la tarde. E invitamos a todos nuestros radioescuchas que interesen participar o que tengan algo que decir sobre este asunto, que nos acompañen ese día en la Sala Madre Teresa de Calcuta. Como les dije, el tema de cambio climático para la Iglesia no es un tema ajeno. El Papa Francisco ha estado muy vocal sobre este tema. Escribió en el 2015 una encíclica llamando a la conversión ecológica, a Laudato Si,
y recientemente, en octubre pasado, publicó una exhortación apostólica, Laudate Deum, precisamente dando seguimiento al tema de cambio climático y haciendo un llamado urgente a que empecemos a tomar medidas revolucionarias para poder atacar el problema, ya que pues, estamos, no todavía, pero rumbo a quizás un punto de inflexión en donde ya no haya mucho más que hacer para poder atacar el problema. Y Puerto Rico ha tenido este comité que ha estado trabajando sobre este asunto durante un tiempo. Quisiera comenzar con el doctor Pablo Méndez Lázaro. Doctor, explíquele a nuestro público qué es el Comité de Expertos y Asesores en Cambio Climático. Sí, con mucho gusto. Gracias nuevamente por la oportunidad y por poder estar aquí con ustedes y compartir con los colegas, el ingeniero Carl Soderberg y el doctor Rafael Méndez Tejeda. Mira, el tema de cambio climático viene siendo uno de los principales temas ahora para la humanidad, ¿no? De los problemas más importantes que estamos enfrentando. Y quizás debido a eso, pues entonces muchos países, instituciones religiosas, como bien has mencionado sobre la Iglesia Católica, han tomado cartas en el asunto. Y el Estado, el gobierno de Puerto Rico, pues ha hecho lo propio también. En el 2019 se firma una ley, se aprueba, en la cual crea una comisión conjunta de cambio climático entre Cámara y Senado y da vida, además de que establece unos parámetros, unos mandatos, quizás, yo no sé si llamarle mandatos, que son asuntos ya quizás más legales, pero unas guías sobre cómo cada una de las instituciones deberían estar atendiendo el asunto del cambio climático y levantándolo a una preocupación gubernamental como crisis climática que enfrentamos en Puerto Rico. Y eso entonces establece la creación de un comité. El Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático está compuesto por 3 miembros ex oficio: presidente o presidenta de la Universidad de Puerto Rico, secretario o secretaria del Departamento de Recursos Naturales y secretario o secretaria del Departamento de Desarrollo Económico. Adicional a eso, establece entonces también la selección de 6 miembros científicos, de las cuales pertenecemos este servidor, el doctor Rafael Méndez Tejeda, el ingeniero Carl Soderberg, la doctora también Ada Monzón, la doctora Marisa Barreto, y en aquel entonces también estaba con nosotros Roy Thorberg. Y esos fueron los candidatos que se seleccionaron. Fueron nominados por el gobernador en aquel momento, confirmados por Cámara y Senado, y pues que actualmente llevamos trabajando por los pasados años en la creación del borrador de lo que es el plan de adaptación para cambio climático. Muy bien. Y este plan de adaptación, ¿cuál es ¿cuál es el fin? ¿Las recomendaciones de este plan van dirigidas al gobierno para que tome acción o van dirigidas al público en general? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este plan? Mira, este comité tiene el mandato principal de trabajar en el plan de adaptación para el cambio climático del gobierno de Puerto Rico, en el cual se establecen unas estrategias, unos cursos de acción, de los cuales mis compañeros podrán dar más detalle sobre las recomendaciones que hace el comité, pero en principio el mandato principal que tiene el comité es la redacción y preparación del plan de adaptación al cambio climático. Ese borrador pues se ha preparado en diálogo y conversaciones, en muchos casos hasta grupos focales también que se han llevado a cabo, en reuniones y conversaciones con muchos personas de agencias estatales, organizaciones sin fines de lucro, para poder establecer entonces cuáles pueden ser las prioridades para el caso de Puerto Rico y cómo nosotros pudiéramos ir delineando o por lo menos esbozando un borrador de para dónde debemos enfilar las estrategias y las acciones y las prioridades para adaptarnos al cambio climático en Puerto Rico. Ese plan, ese borrador está dividido por sectores, es decir, tenemos temas específicos hacia energía, tenemos hacia el recurso agua, tenemos hacia las zonas costeras, agricultura, salud pública, educación, turismo, infraestructura. Se compone de 2 tomos, un tomo principal que básicamente describe la situación del cambio climático en Puerto Rico
y sus islas territorios, en el caso de Vieques y Culebra, ¿verdad? Sin dejarlas nunca olvidadas. Hace como un diagnóstico y un recuento de lo que está pasando y dónde estamos. Y luego pues tiene un tomo 2, que viene siendo los capítulos en donde se establecen las sugerencias que hace el comité de expertos y asesores de cuáles deben ser esas recomendaciones y esos cursos de acción que las diferentes agencias o el gobierno debería estar siguiendo para mejor adaptarnos al cambio climático. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar aquí. Sé que en cualquier momento tiene que salir, así que le agradecemos profundamente que haya sacado este ratito para estar con nosotros y arrojarnos luz sobre el comité. Fernando, ¿tienes? Claro que sí, muchas gracias. Gracias a usted. Fernando, ¿tienes alguna pregunta para los panelistas que nos acompañan? Sí, quisiera aprovechar, está muy interesante todo esto, para ver si el ingeniero Soderberg o el doctor Méndez nos pueden aclarar esta pregunta, y iría dirigida a, menciona que este primer tomo, ustedes están evaluando, analizando, investigando y llegando a unas conclusiones sobre dónde estamos. Entonces es importante si pudieran a manera de síntesis adelantar algo para el público de cuál es la situación ahora mismo. Se escucha mucha información y en ocasiones pues hay cierta desinformación en los medios, y nos gustaría aterrizar esto un poquito ya con su expertise, ¿no? De dónde nos encontramos ahora mismo en Puerto Rico a nivel del cambio climático. Yo le pediría al doctor Méndez Tejeda que comience y si acaso después yo continúo. Pues bien, gracias por la invitación nuevamente. Pues, ¿en cuánto estamos? Básicamente en Puerto Rico, aunque venimos hace más de 20 años hablando del cambio climático, los escenarios que más se ven y los mayores impactos, obviamente los más visibles, han sido en el área de la cantidad de sistemas ciclónicos que hemos tenido, y para ello tenemos como muestra el huracán María. No obstante, recordar que cuando vino el huracán María también vino el huracán José, que fueron dos huracanes intensos en poco tiempo, ¿no? Perdón, Irma. Bueno, José también estuvo por ahí, pero fue Irma en ese caso. Y entonces pues devastó la isla, de manera que entonces eso sacó a flote muchas cosas de las que teníamos y que veníamos hablando, pero que no se habían implementado. Yo trabajo también básicamente con la erosión costera. Las costas de Puerto Rico están bastante erosionadas y digamos más de un 60% de la costa de Puerto Rico tiene impacto en la erosión. Véase Ocean Park, el área de Ocean Park, en donde ya no podemos cruzar de un lado al otro caminando, como antes se podía comunicar con una franja extensa de arena. Y así podemos ver toda la costa norte de Puerto Rico, lugares como Arecibo, lugares como Aguadilla, Rincón, en donde hay unos impactos enormes que se pueden ver. Además de eso, en estos estudios nosotros encontramos también cómo ha ido comportándose las tendencias respecto a las lluvias, ¿no? Hay que recordar que el plan de mitigación y adaptación, cuando se comenzó, cuando se nos encomendó, la idea era que se hiciera con la mejor ciencia en el momento, en el acto, la mejor ciencia posible, que no íbamos a comenzar grandes estudios, sino que ya teníamos suficiente data recolectada para poder actuar. Entonces, basándonos en eso, podemos ver que hay una disminución en precipitación en algunos bolsillos bastante importantes, sobre todo en la costa norte, en donde algunos sistemas de agua van a tener problemas, en los pueblos del norte, básicamente, y obviamente, como el área metropolitana no tiene embalses, sino que se nutre de esos embalses, o en el embalse más cercano que tenemos es Carraízo. Si se impactan estos embalses, pues vamos a tener evidentemente unos impactos en la ciudad. Hemos tenido consecuentemente sequía desde el 2015 para acá, la más agobiante fue el 2015, pero vemos que vamos teniendo periodos cortos de sequía que también se han ido presentando con cierta frecuencia. Y sin olvidar el último episodio importante que tuvimos, que fue ahora en el verano, las intensas olas de calor que tuvimos, en donde se comenzó a improvisar
básicamente porque no estábamos preparados para trabajar con una ola de calor con la cual ya veníamos hablando hace mucho tiempo. Todos en el verano sabemos, todos acá sabemos que el verano pasado ha sido uno de los veranos más calientes que hayamos vivido. Y lo que se espera, lo que se pronostica, lo que se espera, hacia donde nos esperamos es que la cosa continúe igual. De manera que nosotros tenemos que prepararnos de cara a, como digo siempre, nosotros no vamos a frenar el cambio climático, pero la idea de estar preparado es mitigar el impacto que pueda causar. Si hubiésemos estado preparados para una ola de calor, no hubiésemos tenido todo el revolú que se formó con las escuelas, con qué vamos a hacer con los niños, para dónde lo vamos a enviar. Todas esas cosas se pueden evitar si nosotros seguimos lo que sería la hoja de ruta, que es este plan que pretendemos que pase por los diferentes organismos, ya sea Cámara y Senado, y finalmente que se convierta en ley. Muchas gracias, doctor Méndez Tejeda. Ingeniero Soderberg, yo en ocasiones anteriores lo he escuchado hablando del impacto que va a tener sobre nuestras infraestructuras críticas, ¿verdad? Este asunto del cambio climático y los aumentos en el nivel del mar. Me gustaría si nos puede abundar un poquito sobre eso. Sí, antes de entrar específicamente en ese tema, quería indicar que desde 1950 Puerto Rico tiene unos medidores del nivel del mar. Uno está en La Palguera y el otro está en el Coast Guard, en el Viejo San Juan. Y por lo tanto tenemos datos de Puerto Rico que demuestran cómo ese nivel del mar ha ido incrementando y cómo a partir del año 2000 la tasa de incremento se ha triplicado. Así que demuestra lo que se está hablando a nivel mundial, pero lo tenemos constatado científicamente a nivel local. Por otro lado, también lo mismo podemos decir de las temperaturas, ¿verdad? Precisamente el doctor Méndez Tejeda ha hecho unos estudios en cuanto a la temperatura que demuestra que por ejemplo, los días que nosotros denominamos como de frío en Puerto Rico, que son 60 grados por ahí, pues ahora son menos que los que había en el 1950 y que la temperatura promedio de Puerto Rico ha aumentado 8 grados Fahrenheit desde 1950. Y esos son datos que están ahí, ¿no? Lo que pasa es que no ha sido hasta mayo de este año que yo creo que el pueblo se dio cuenta de que el cambio climático llegó para quedarse y que está afectando. En adición a eso, ahora que ya comenzó a venir como especie de un alivio en términos de la temperatura, pues ahora tenemos lo que yo llamo los diluvios instantáneos que tanto problema ha causado principalmente en el área metro, pero eso puede ocurrir en cualquier otra área en Puerto Rico en términos al movimiento de tráfico. Y desafortunadamente es parte de las manifestaciones de cambio climático es que en Puerto Rico vamos a tener menos agua, pero cuando llueva va a llover a cantar. Entonces ya los estamos viendo causando inconvenientes día a día para, como yo llamo, para el puertorriqueño de a pie. Y yo creo que eso va a motivar a que la ciudadanía le exija al partido de su predilección que tome medidas para afrontar el cambio climático, porque lo está sintiendo. Y como dijo el doctor Méndez Tejeda, esto se va a poner peor en vez de mejor. En cuanto al impacto a la infraestructura, pues este aumento del nivel del mar pues va a afectar, por ejemplo, a todas las plantas generatrices de electricidad, tanto privadas como públicas. ¿Por qué? Porque no es que estén ubicados cerca del mar, están al lado del mar. Y es incuestionable que ese nivel del mar va a aumentar. Por otro lado, la Compañía de Turismo de Puerto Rico indicó que el 79% de la infraestructura hotelera turística se va a ver afectada por el aumento del nivel del mar.
Nosotros en este plan hemos diagnosticado que el aeropuerto Luis Muñoz Marín será afectado significativamente por el cambio climático y no solamente por el aumento del nivel del mar. Y queremos indicar que el aeropuerto Mercedita también será afectado significativamente, no tanto por el aumento del nivel del mar, sino por inundaciones del río, creo que es el Matilde, si no me equivoco. Y nosotros estamos dando unas recomendaciones de cómo atender eso. Y eso es clave porque la mayoría del turista llega a Puerto Rico por la vía aérea. Si no puede llegar a Puerto Rico por la vía aérea, pues no tenemos turismo. Lo otro es que si llega y no tiene dónde quedarse, hospedarse, pues también va a impactar. Y entonces si llega y consigue dónde hospedarse, pero se va la luz o se va el agua, pues tampoco va a querer quedarse. O sea que tiene el potencial de afectar el turismo también si no se toman unas medidas precautorias. Ciertamente, más allá del calor que todos sentimos y que durante los pasados meses, ciertamente es la mar de preocupante el impacto en el sector económico, ¿verdad? En la economía del país que esta problemática va a traer y que les agradezco al comité que lo hayan evaluado y lo estén exponiendo, porque no es un tema que en Puerto Rico hablemos, ¿verdad? Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de los huracanes, hablamos del calor, pero nos olvidamos de ese pequeño detalle de que nuestra economía se va a ver severamente afectada también por los efectos del cambio climático. Tenemos que ir a una pausa, pero al regreso quiero ya entrar con los distinguidos panelistas a hablar del documento y las recomendaciones que ellos están haciendo. Así que no se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos al segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad. En el día de hoy nos encontramos compartiendo con tres de los participantes o de los que componen el Comité de Expertos Asesores de Cambio Climático en Puerto Rico. Y estamos dialogando con ellos precisamente de los trabajos que ese comité ha estado haciendo y de un documento, plan de mitigación, que ellos ya trabajaron, que ya está hecho y que va a ser sometido a vistas públicas en estas próximas semanas, empezando con este próximo viernes, precisamente aquí. Ya comenzó. Ya comenzó, pues. Sí, ya tuvimos la primera vista pública en Humacao ayer. Pues vamos a tener la próxima aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en la Sala Madre Teresa de Calcuta, este próximo viernes 17 de noviembre a las 2 de la tarde. Invitamos a toda la comunidad del sur a que se den cita allí y escuchen lo que, ¿verdad? Lo que este plan dispone y también, pues, provean sus alternativas, sus opiniones al respecto. Me gustaría cualquiera de los dos o cualquiera de los tres, cualquiera de los dos componentes del que se tuvo que retirar el doctor Méndez Lázaro, nos hablen un poco de las recomendaciones específicas que este plan contiene. No sé cuál de los dos quiera comenzar. Pues si me permite esta vez el doctor Méndez Tejeda, empiezo yo y él me sigue. Pues yo quisiera hablar de recomendaciones que atañen al sur de Puerto Rico. Y una de las recomendaciones más impactantes es que este plan recomienda el cese de operaciones de la empresa AES para diciembre del 2027. En otras palabras, dentro de 4 años.
Muchos dirán que esto tiene que ver con la ceniza. No, esto no tiene que ver con la ceniza, aunque es un beneficio colateral. Esto tiene que ver que el plan va dirigido a que se transforme el sistema de generación de energía eléctrica de uno a base de combustible fósil a uno totalmente de energía renovable para el 2050 con ¿verdad? Unos logros intermedios, unas etapas intermedias. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué tan drástico con AES? Porque lo que pasa es que en pleno siglo XXI nosotros no podemos permitir que se genere electricidad con carbón. Carbón es el combustible dentro de los combustibles fósiles que más gases de efecto de invernadero genera por kilovatio hora producido. Así que eso no tiene cabida en la sociedad puertorriqueña. Y eso es una de las recomendaciones. Invitamos al público que apoye al comité con esta recomendación porque sabemos que hay otros grupos que apoyan la permanencia de esa planta en Puerto Rico. Eso por un lado. Por otro lado, sabemos las dificultades que está enfrentando el acuífero del sur. Se está salando. De hecho, en el municipio de Salinas se supone que no se construya ni tan siquiera una casa. Sabemos que desafortunadamente construyeron en la Reserva Natural de Jobo porque el agua de Salinas sale totalmente del acuífero y si se saca más agua de lo que ya se está sacando, se va a salar completamente. Con el aumento del nivel del mar, va a ir más allá de Salinas. Y yo les digo aquí a los que me están oyendo que el próximo en la lista es el municipio de Santa Isabel. Y ojo, porque hablando de desarrollo económico, el municipio de Salinas está pasando olas de Caín, porque ¿cómo tú vas a tener desarrollo económico si no puedes hacer hoteles, restaurantes, no puedes hacer urbanizaciones? O sea que, y eso le va a pasar también a Santa Isabel si no se toman medidas. ¿Cuáles son algunas de las alternativas que el comité está propiciando? Una de ellas es crear unas barreras hidráulicas con los efluentes tratados y subrayo tratados de las plantas de tratamiento de aguas usadas de la autoridad que están cerca de la costa, como por ejemplo la planta de Santa Isabel y por ejemplo la misma planta regional de Ponce, que está ahí al lado del mar, que se pueden crear estas barreras que no es nada, será nuevo para Puerto Rico, pero se ha utilizado con mucho éxito en la Florida y en California. Y esto ayudaría a evitar que el agua salada penetre más de lo que ha penetrado ahora en el acuífero del sur. Y esto es específicamente, ¿verdad?, para el sur aquí en Puerto Rico. No sé si el doctor Méndez Tejeda pues tenga, ¿verdad?, a otras alternativas que tengan que ver con el sur, porque acuérdense que en el sur tradicionalmente es donde hemos tenido más altas temperaturas, así que estamos atendiendo ese problema. Sí, continuando con lo que Carl estaba diciendo, además de las altas temperaturas, esto trae unas consecuencias adicionales. Y el primero, que tener alta temperatura y tener además infiltración de agua, por tanto no tenemos mucha agua de los acuíferos, causará en el sur, entre otras cosas, un impacto en la agricultura. La agricultura que hay en el sur tendrá menos agua, si tiene menos agua tiene menos productividad, la cantidad de la producción baja, porque al no tener agua las plantas logran desarrollarse menos, de manera que es un problema que tiene el sur. Además, un problema que tiene el sur es que con las altas temperaturas también, ahora yo estuve en el sur hace apenas menos de un mes y al cruzar la montaña ahí se ve precioso el sur, las montañas se ven de una manera espectacular, pero el gran problema de esto es que cuando tenemos un invierno húmedo como o el inicio
el final del otoño, inicio del invierno húmedo, que son este mes que hemos tenido bastante lluvia, sobre todo acá en la parte norte y el sur también. Eso implicará que cuando comience a llegar febrero, marzo, abril, habrán una cantidad enorme de incendios forestales. De manera que es algo también en lo cual el sur va a tener que ir trabajando, evitar, hacer programas para evitar cómo se desarrollan esos incendios forestales, partiendo de que en un estudio que había hecho yo en el 2014, encontramos que alrededor del 40-50% de los incendios forestales son provocados, no son incendios realmente espontáneos. Lo que sí ayuda es que si tenemos la climatología ayuda en el sentido de que si hay mucho pasto como ahora, que está verde, se va a producir mucho forraje seco y ese forraje seco, esa hierba seca, servirá de combustible para esos incendios forestales. Pero eso es evidente que el sur en el verano, cuando comienza a llegar la primavera, va a tener muchos incendios forestales y por lo tanto se va a ver impactado. Y el verse impactado por los incendios forestales, además de que se ven impactadas las personas en las vías respiratorias, también hay unos problemas con el agua, porque la cantidad de agua que llegue va a arrastrar esos sedimentos y daña la calidad, afecta la calidad de agua. De manera que el sur es una de las áreas más afectadas. Y por otro lado, también ahí en la vertiente sur, sobre todo en el área de Ponce, y que corresponde al sur de alguna manera, alguna parte todavía de Adjunta, y cuando hay grandes lluvias, hay grandes deslaves, hay muchos derrumbes y toda esa zona pueden comunicarse, muchas de esas zonas pueden comunicarse cuando hay lluvia. Porque estamos hablando de un cambio en el patrón de lluvia. Estamos hablando, y eso es lo que nosotros hemos estado diciendo, no es que no va a llover, es que cuando llueve va a ser todo de golpe y van a caer mucha agua en poco tiempo y la capacidad de absorción del terreno, sobre todo cuando lo hemos deforestado, es menor. Por lo tanto, van a haber deslaves. Entonces, esa lluvia que te cae un día en el mes, se deja el resto del mes seco y por lo tanto, aunque tengamos una cantidad de precipitación que en promedio no necesariamente represente lo que es una sequía, sin embargo, en la práctica hay una sequía. Ese es el juego que está pasando. Nosotros tuvimos aquí en San Juan ahora mismo 3-4 días donde la cantidad de lluvia que cayó fue enorme. Pero es posible que nos pasemos un mes en cualquier momento sin llover y automáticamente pasa un mes para nuestro clima, dado que nuestras plantas comienzan a evaporar, sobre todo las plantas de hojas anchas. Eso se llama evapotranspiración. Comienzan a transpirar y desde que ya son las 11 de la mañana la vemos durmiendo, la vemos mustia. ¿Por qué? Porque no tienen agua. Y eso ocurre desde que ya pasa aquí 3 semanas sin llover. Entonces, por lo tanto, este es un clima tropical, es un clima con el cual hay que ir jugando con las variables climáticas para nosotros poder mitigar el impacto de este fenómeno. Muy bien. Fernando, ¿tienes alguna pregunta para nuestros panelistas? Sí, ya a nivel de curiosidad, ¿no? Es un tema que uno suele dialogar en muchas ocasiones, pero a nivel de curiosidad, que ustedes son los especialistas, Puerto Rico, de aquí a muchas décadas, en un futuro, ¿es posible que el nivel del mar suba hasta qué parte más o menos ustedes tienen pronosticado que puede subir el nivel del mar? En cuanto a las ciudades costeras, subiría a un nivel que tal vez Puerto Rico pierda gran parte del territorio. Esto se puede mitigar grandemente, esto es inevitable. Me gustaría si pudieran abundar un poquito sobre eso. Bueno, yo puedo empezar indicando que la proyección que nosotros tenemos es que para fin de siglo el aumento del nivel del mar va a ser de posiblemente entre 1 metro y 2 metros, que eso más o menos son 7 pies. Eso no significa que solamente quedará, como mucha gente cree, la cordillera central y el resto de Puerto Rico desaparece. Ese no es el caso. Sin embargo, ese aumento, fíjese, afecta todas las plantas generatrices. Afecta el 70% de las plantas de tratamiento de aguas usadas de la AAA, que quiere decir que si no se mudan a tiempo,
nos vamos a estar bañando en unas playas llenas de aguas usadas y eso afecta al turismo también. Wow. Ya les indiqué cómo afecta la hotelería turística. Seguimos. Va a afectar el aeropuerto Luis Muñoz Marín y hago un paréntesis aquí porque parte de las estrategias que estamos recomendando es que se fortalezcan algunos de los aeropuertos regionales como Mercedita para que acepten más vuelos, porque el aeropuerto Luis Muñoz Marín fácilmente, como para el 2050, va a tener que dejar de recibir la mitad de los vuelos que recibe ahora. Y la alternativa ¿verdad? Lógica es que esa cantidad de vuelos que no puede recibir, pues la reciban los aeropuertos regionales que no estén afectados, porque por ejemplo Ceiba se va a afectar también. Ceiba se construyó sobre mangle, así que va a estar inundado también. Rafael Hernández no, que es el de Aguadilla. Mercedita, si arreglamos lo de la inundación del río Matilde, que es una recomendación nuestra, pues puede recibir vuelo. El aeropuerto de Mayagüez no es adecuado, no por el aumento del nivel del mar, sino que está en una zona muy inundable. Así que hay que tener cuidado con estas alternativas. Y sí, aunque Puerto Rico no va a estar cubierto de agua como la gente se cree, mucha infraestructura será afectada y un numerito que hemos visto sujeto a comprobación es que quizás haya que reubicar 200,000 familias porque viven muy cerca de la costa y 200,000 familias, estamos hablando más de 500,000 de puertorriqueños. Señores, eso es un proyectazo y si no empezamos desde ahora a tomar o medidas de protección o medidas de reubicación voluntaria, vamos a tener tremendo tostón en nuestras manos. Esa pregunta que le hace es bien importante y la aclaración de Carl. Mire, no es que la isla entera se va a hundir, no quisiéramos que la gente entienda que no cunde el pánico, como decía una vez un muñequito. La realidad es que lo que estamos diciendo es que se van a afectar infraestructuras esenciales. Y si esas infraestructuras esenciales se afectan, pues se afecta el resto. Si nosotros se nos afectan todas las plantas de agua y las plantas de energía eléctrica, todas esas generadoras, pues tenemos un impacto brutal en la isla. Además, hay que tomar en consideración que aunque el nivel del mar no suba 4 metros, en la medida que la temperatura sigue subiendo, el agua sigue expandiéndose y nosotros tenemos muchos ríos, y aquí voy a introducir un término que se llama ría. Nosotros tenemos ríos y rías. ¿Qué es una ría? Una ría es cuando el nivel del mar sube y el mar se mete a través del río hacia la tierra. O sea que no tiene que ser que el nivel del mar suba de una manera enorme, sino que en muchos lugares ya usted ve que cuando el río va a descargar, incluso se le hace difícil porque el mar ya está prácticamente al nivel de él. Entonces, cuando el mar siga subiendo, el flujo va a ser al revés. Y entonces, evidentemente, a donde llegue el agua salada, inmediatamente ese terreno se daña. Y muchos de los terrenos productivos que tenemos están en la costa. Entonces, a eso es lo que queremos alertar. No es que el nivel del mar va a llegar a Cayey ni a nada por el estilo, no, por favor. Pero, por ejemplo, en San Juan, usted sabe que la parte de Ocean Park y que si de seguir subiendo, porque ya lo está, cuando hay marejadas, no se sienten las marejadas al área donde está la calle Loíza casi. O sea, mejor dicho, donde está Casalta y esa zona, los que conocen bien San Juan. El mar cruza ya toda esa zona. Y en el último trolley cruza donde está ahí el estadio. Eso ya no es en 20, 30 años. No, si hay marejada, y eso me apuesto lo que sea, que dentro de 20 días va a ocurrir. ¿Por qué? Porque dentro de 20 días van a venir la marejada de los muertos, que ahora no fueron tan intensas, pero van a venir, y van a venir esas marejadas, y va a haber ahí un oleaje que va a volver otra vez a arrastrar toda esa arena y a mover toda esa arena y a cambiar la dinámica de esa cosa. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que estamos planteando es, hay que tomar medidas urgentes. Ahora, Puerto Rico ha vivido de espalda al mar. Los hoteles en Puerto Rico se han construido, en lugar de mirar del hotel hacia el mar,
No, el mar está detrás del hotel. Vaya a Isla Verde y a la mayoría de los lugares. En la mayoría de los en otros centros vacacionales se construye y el mar queda al frente del hotel. Aquí es al revés. Entonces, por tanto, eso hace que el impacto para nosotros sea aún mayor. La planificación que ha habido. Y yo quisiera acentuar lo que dijo el doctor Méndez Tejeda en términos de cómo el agua de mar se mete por los ríos. Hoy, no de aquí a 20 años, si usted va al puente de la número 3, un poquito antes de Carolina, y muestrea el agua debajo del puente, está salado ya. Y eso estamos hablando 3 millas desde la costa. Ya está salado. O sea que ya lo que dice el doctor Méndez está sucediendo. Y gracias a Dios que la mayoría de las plantas de agua potable están como en la montaña y hay muy pocas que están en la costa. Hay una que está detrás de los outlets de Carolina, que le llaman la planta de Canóvanas. Esa acueducto ya debe estar haciendo planes para descartarla porque el agua salada va a llegar hasta allí y obviamente nosotros los humanos no podemos tomar agua salada. Y como dijo él, peor es la agricultura porque las plantas son más sensitivas al agua salada que el ser humano. Y algo importante que debo señalar, que muchos de los daños que están recibiendo las plantas que se compran, las bombas, mejor dicho, las bombas de desagüe, es que las bombas son bombas para agua dulce, no para agua salada. Por tanto, el proceso de corrosión, los procesos corrosivos comienzan más rápido, se dañan más rápido, porque no están diseñadas necesariamente para agua salada. Están hablando de las bombas en lugares como el área de Santurce y demás que sacan el agua hacia el mar, de esas bombas. Eso es correcto. Exacto. Muy bien. Le pregunto, yo sé que en Puerto Rico hay un plan para, y como ustedes dicen, se está haciendo la recomendación de que para el 2050 el 100% de nuestra generación eléctrica sea renovable. Esa meta es una meta alcanzable. Es la pregunta, técnica y físicamente. ¿Es posible alcanzar esa meta del 100% de la producción eléctrica a través de fuentes renovables? Bueno, yo digo que si no tuviéramos la interferencia del cartel del petróleo, que sí existe, estuviéramos avanzando más de lo que hemos avanzado hasta ahora, porque en realidad el año que viene deberíamos tener un 40% de generación de renovables y hoy día lo que tenemos es un 4%, no por falta de interés de inversionistas, sino que si leemos los periódicos, le han hecho la vida de cuadrito a estos empresarios que quieren invertir en estas tecnologías en Puerto Rico y la única conclusión es que el cartel del petróleo quiere alargar la vida de estas vetustas instalaciones que ya son chatarra y que como están al lado del mar van a afectarse para detrimento del pueblo de Puerto Rico. Amén de que el costo del petróleo cada vez está subiendo. Estamos a la merced de cuestiones internacionales por eso. No sé si el doctor Méndez Tejeda tiene otra opinión. Bueno, yo creo que la meta podría ser alcanzable, pero hay que tener mucho cuidado. En primer lugar, hay que dejar la idea de que los terrenos cultivables que no se pueden usar para placas solares, eso hay que discutirlo muy claro, porque realmente hay algunos terrenos que llevan años, 60, 80 años, que no se usan. Y no es verdad que un terreno no se pueda usar para las dos cosas. Puede haber un uso múltiple del terreno si se usa de forma inteligente, en primer lugar. En segundo lugar, tiene que haber una reducción en el consumo, un consumo más educado, consumir lo necesario. En tercer lugar, yo creo que nosotros en algún momento tenemos, porque ya el mundo se está moviendo, y ahí eso es lo que decía Carl, movernos a lo que se llama hidrógeno verde.
Si se usa la energía solar que se produce para generar hidrógeno verde, yo entiendo que la meta es alcanzable, porque el hidrógeno verde es mucho más eficiente que cualquiera de los otros, que el gas natural, que cualquiera, y sin embargo puede producir, podemos llegar ahí. Pero la meta tiene que haber un positivismo dentro de la sociedad, en decir, si esta finca puede usarse para un doble uso, ¿por qué no se usa? Porque el decir sencillamente queremos sol, queremos energía verde, pero después cada vez que alguien pone una placa, no, porque ese terreno no se puede tocar, pero lleva 70 años que no se toca. ¿No? Te has quedado callado cuando han hecho una urbanización, que entonces sí se ha dañado el terreno. El poner una placa solar es algo que puede cambiar en 15, 20 años. Pero el poner una urbanización o el poner una gasolinera en donde han metido un dron de un tanque de gas, en cualquier lado han puesto una gasolinera y nadie ha dicho nada y deja un tanque allá adentro con combustible que daña el terreno. Entonces es mucho más dañino que una placa solar, es mucho más dañino que un molino. Yo he visto en Europa muchísimos lugares en donde los molinos de viento tienen cultivo debajo y lo he visto con placas solares. De manera que nosotros tenemos que movernos inteligentemente en esa dirección. O sea, el plantarnos a no, pues entonces la verdad es, si esa es la posición, no vamos a llegar a nada. Porque hay gente que te dice, quiero sol, quiero energía solar, pero no quiere poner la placa. O te pinta, o como digo, te hace rolo, o qué sé yo, como dice el refrán, ¿no? De manera que es importante que haya que moverse allá, pero que haya que ver una conciencia. Y creo que la salida es el hidrógeno verde, porque ya el gas natural, que es un combustible fósil, salió del mercado. Y como decía acá, el cartel del petróleo tiene su control, y el control es tal que ahora mismo se va a celebrar la COP28 y se va a celebrar en Dubái. Por lo tanto, una COP28, que es la comisión de las partes en donde se discuten las políticas sobre esto, celebrada en Dubái, presidida por un jeque, pues mire, eso no va a llegar a ningún lugar y todo el que vaya lo que va es a pasear, porque allí y a pasear y a contaminar, porque allí no se va a resolver nada. Ellos no van a limitar el uso del petróleo porque esa es su fuente principal de su riqueza. Muy bien. Ya en estos últimos minutos que nos quedan de programa, les pregunto, este documento que el comité trabajó, ¿está disponible para la revisión ciudadana? Por supuesto, por ejemplo, está en forma ¿verdad? De carpeta dura disponible en la Oficina Regional de Recursos Naturales en Guayama, en Ponce, o sea que pueden ir personalmente allí a verla, pero también está disponible en forma digital en el website del SEAC, dentro del website de Recursos Naturales. Así que no hay excusa para no verlo. Y queremos, ¿verdad?, que el pueblo participe y nos traiga ideas y sugerencias de cómo mejorarlo, porque la idea es que ese salga un plan mejor del que hemos desarrollado a través del proceso de vistas públicas. Muy bien, Fernando. Y como decía acá, el documento se puede accesar en la red. Sencillamente en Google tiene que escribir DRNA, cambio climático, y va a llevar a la página del comité automáticamente, y ahí está de forma digital los 2 tomos. Además de eso, en todas las oficinas regionales del comité, el documento está. Muy bien. Fernando, ¿algún comentario? Sí, básicamente el comentario es agradecerle sobre todas las cosas a estos especialistas que nos han traído este tema que es muy complejo y muy amplio, pero nos han traído las partes más importantes que debemos conocer al público, que se sigue instruyendo en este proceso, y ahora que estamos en periodo preeleccionario, yo creo que se le debe exigir con mayor fuerza a nuestros políticos que la prioridad debe ser atender el cambio climático en nuestro país, del mismo modo de la mano con el tema de la violencia. Yo creo que eso es crucial. Así que mucho ánimo a nuestro público, y yo creo que tenemos que insertarnos en este cambio que es posible. Yo también los felicito por el trabajo enorme que han hecho.
a ustedes y a los miembros del comité que no están aquí, ¿verdad? Y pues el llamado a nuestro público es, hay formas de examinar el documento, búsquenlo a través del internet, comparezcan a las oficinas regionales del Departamento de Recursos Naturales, vean el plan que se está sometiendo y comparezcan a las vistas públicas. Vengan este próximo viernes 17 de noviembre a las 2 de la tarde aquí a la Sala Madre Teresa de Calcuta en nuestra universidad y traigan, como dijo el ingeniero Soderberg, traigan sus recomendaciones, las modificaciones que ustedes sugerirían para que esto se convierta en un documento mucho más perfeccionado y que sea producto de la participación de todos nosotros como pueblo, porque al final del día somos todos nosotros los que o nos salvamos o sucumbimos ante el cambio climático si no hacemos nada, y la alternativa no es no hacer nada. Así que esa es la invitación a nuestro público. Se nos ha terminado el tiempo. Los esperamos el viernes en las vistas públicas y la próxima semana en otra edición más de su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.